Metal Gear Solid HD Collection. Un trabajo que debo decir que para su momento, cuando se lanzó para la PlayStation 3 o para la Xbox 360, fue algo más que interesante. Fue un buen trabajo para su momento. Independientemente de que hoy a lo mejor lo veis como el típico refrito, pero la verdad que se diseñó muy bien esto. Shadow of the Colossus, una obra de Fumito Ueda, que en este caso pues fue uno de los videojuegos más queridos de la PlayStation 2, para mi gusto un portento gráfico de la época, videojuego que a día de hoy lo veis y os preguntáis cómo funcionaba en aquella máquina, 128 bits moviendo esto. Bueno, este no. Esto es la versión que sacaron para PlayStation 4. Ni siquiera fue la versión HD que sacaron para PlayStation 3. Esto es una copia absolutamente revisada con algo más que un buen trabajo. Esto ya estaba en el notable alto. Esto es un trabajo que la verdad lo ves hoy en día y es que no parece un videojuego antiguo. Demon's Souls Remake, año 2020. Puede gustaros más, puede gustaros menos, siempre ha sido considerado un poco como el Souls olvidado, cuando realmente es el primero de la etapa de From Software. Y bueno, simplemente mirad cómo se veía el clásico y mirad cómo se veía esta obra. Estos videojuegos, estos títulos, entre otros, tienen en común a Bluepoint, desarrollador de videojuegos que según Bloomberg, Sony PlayStation está cerrando. La información es escueta, pero reza básicamente lo siguiente: PlayStation está cerrando Bluepoint. No sé si en el momento en el que yo grabo este vídeo ya lo ha confirmado Sony oficialmente, pero cuando es una información que viene del medio Bloomberg, tomadlo como información oficial prácticamente. Bloomberg no dice estas cosas por decir. Cuando algo se publica en este medio de comunicación es básicamente porque es algo que han visto y comprobado. De hecho, no es la primera vez que este medio de comunicación se adelanta a una noticia de PlayStation. Básicamente esta fue la gente que filtró que había un Horizon Remaster, entre otros cuantos títulos. Pero bueno, dicho esto, independientemente de que se haya hecho oficial o no, lo que sí sabemos es que este estudio tenía un grave problema desde enero del año pasado, desde enero de 2025. ¿Por qué? Pues básicamente porque se supo en aquellas fechas que habían cancelado el proyecto en el que estuvieron trabajando después de que Sony los comprase allá en el año 2021. Un año donde pues todo era felicidad, muchos pensaban que podían trabajar muchos videojuegos clásicos de las licencias de PlayStation y traerlos de vuelta, cosa la cual desde luego sería bastante agradable. Pero de lo que nos enteramos durante enero de 2025 es que habían estado trabajando en un God of War multijugador, en un videojuego como servicio de la saga God of War. Y eso no es palabra, es que se han filtrado imágenes del diseño de niveles, se vio que estaba situado en la antigua Grecia, los entornos y escenarios de hecho se veían como los típicos entornos genéricos de videojuegos de estos multijugador, zonas donde pelearse y demás. Eso es en lo que habían estado trabajando. El proyecto no siguió adelante, dijeron que iban a resituarse para empezar nuevos proyectos y finalmente Sony pues no le ha convencido nada de lo que se ha presentado y han decidido cerrar el estudio progresivamente. Añaden que en una carta interna a los trabajadores, Hermen Hulst les ha comentado que es que se están enfrentando a muchos desafíos a nivel internacional, hay muchas crisis imposibles de superar y que tienen que tomar decisiones difíciles, pero que valoran mucho el trabajo que han hecho estos estudios desde hace tiempo y valoran mucho la vida que han tenido bajo el techo de Sony PlayStation. Bueno, es una especie de memorándum interno. Bien. Me pone de muy mala leche. Me pone de una mala leche que no os podéis hacer a la idea. De verdad lo digo, si tenéis chavales delante viendo los vídeos estos y tal, por favor, apártenlo porque es que suelo editar mucho los vídeos para luego no sacar ciertas cosas que digo en ellos, pero aquí me va a ser muy complicado. Me refiero, de verdad, el líder de PlayStation Studios, al igual que otros tíos de estos que trabajan con traje y corbata, se pone a decir que están afrontando muchas crisis y que están viviendo una situación muy complicada.
después de hace 2 semanas, presentar cifras récord. Han presentado un informe financiero récord en PlayStation. Y nadie dice, más allá de fanáticos de guerra de consolas, que ese informe sea mentira. Nadie dice que no se estén vendiendo consolas ni se estén vendiendo videojuegos. Nadie lo va a poner en tela de juicio. Pero si me estás diciendo a la cara, sea verdad o no, que estás teniendo un informe récord, no me hables de situaciones difíciles, porque de hecho estás ingresando más que nunca. Estás ganando más dinero del que has ganado jamás. Y es que esto me revienta, porque lo vengo diciendo desde hace ya más de 2 años en este canal, y bueno, siempre me tiene que venir el típico bolsapapas, el típico inútil de las redes sociales a decir que ¿por qué no hablo de esos informes financieros? Pues os lo repito una vez más en este vídeo. Cada vez que veáis a Microsoft, a Sony, a cualquiera de estas compañías, sobre todo de índole occidental, decirte que les está yendo muy bien, decirte que están presentando números récords, echaros a temblar. Pero vamos, cagaros encima y sin pañal, pero sin absolutamente nada. Cagaros por la pata abajo, porque lo que te van a hacer poco después es lo peor que se les pase por la cabeza. Porque siempre digo lo mismo, si esta gente tiene un informe financiero positivo, el problema es que como quieren crecimiento infinito, tienen que hacer que el siguiente informe sea infinitamente más grande. Tienen que ganar un 5 o un 10% más que el año anterior para tener contentos a 4 accionistas que no saben ni lo que es God of War, no saben ni lo que es Halo, no saben lo que es nada de eso, pero los tienen que tener tranquilos a los pobres. Y esto se debe principalmente a la famosa pandemia. En aquella época, estas empresas se acostumbraron a unos números maravillosos, se acostumbraron a unos números de crecimiento que no eran realistas. No era, digamos, la gráfica habitual que suelen tener estas empresas, que solía ser más bien de estandarizarse, más bien de, digamos, moderarse en unas cifras y poco a poco pues ir mejorando, ir cambiando algunas cosas y, digamos, tener una buena salud. Pero eso en la industria, sobre todo occidental, ha cambiado. La industria occidental, todo lo que no sea ganar dinero a expuertas, no lo quieren ver. Todo lo que sean estudios pequeños que tienen ingresos positivos, pero digamos nada significativos, se los quieren barrer de en medio. No les interesan, porque eso no les va a hacer que al año siguiente le puedan presentar buenos números a los accionistas. Entonces lo que tiene que hacer es dedicarse a videojuegos AAA, a licencias conocidas, a licencias populares, básicamente hacer lo que se hace siempre. Perseguir la tendencia y a partir de ahí asegurar números, que como tal uno puede pensar que eso es lógico a nivel comercial. Sí, puede ser lógico a nivel comercial, pero te estás metiendo en una burbuja, principalmente porque el día en el que alguna de estas licencias te falle, el día en el que alguna de estas no funcione como tiene que funcionar o como ha funcionado siempre, tienes un problema. Ahí estamos viendo los números que Microsoft ha presentado después del batacazo que se ha metido Call of Duty. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que obviamente ese crecimiento se ha venido abajo por todas partes. Y da igual cuántos videojuegos hayas sacado. Si te falla la licencia confiable, la licencia por la cual lo apuestas todo, entonces estás perdido. Ese es el gran riesgo y la crisis y la burbuja en la que se está metiendo esta industria. La obsesión por el crecimiento infinito. Y al final, todo esto le estalla en la cara a los estudios más pequeños. Y aquí es donde viene uno de los principales problemas que he estado reseñando también en los últimos tiempos, y ese es ni más ni menos que la comunidad. No es que la comunidad sea responsable de que sucedan estas cosas, pero sí es parte de estos sucesos y estos acontecimientos. La comunidad de jugadores, yo lo vengo diciendo desde hace mucho, y me refiero a los fanáticos de las marcas en redes sociales, hace tiempo que ya son comunidades muy mediocres. Son comunidades que están disputando, en este caso, una especie de partido de fútbol donde ellos siempre ven que sus goles son los únicos válidos. Si tenemos exclusivos, ganamos porque son exclusivos. Si dejan de ser exclusivos, ganamos porque caballo de Troya. Es decir, en su cabeza ellos siempre ganan. Ellos nunca van a perder. Ya tienen suficientes problemas en la vida como para perder también aquí en los videojuegos y en estas guerras imaginarias. Pero no se están dando cuenta de una cosa, que están perdiendo los dos. Que no hay un ganador en este partido, se los están comiendo. ¿Sabéis qué es lo que están diciendo ahora con lo de Bluepoint?
Han pasado unas horas desde que se anunció la noticia hasta que yo pude volver de la calle, aparte de publicar un par de cosas en redes sociales, y ya me estaban diciendo que es que Bluepoint pues solamente ha hecho remakes, remasters, que no... Básicamente me estaban diciendo que no son nadie, que era un estudio menor y que era un cierre pues no tan importante, que no habría que armar escándalo. Esa gente, hace 5 años, cuando Bluepoint saca este videojuego, te estaba un poco menos diciendo que esto era candidato a GOTY, obra maestra. Y oye, que sí, que yo no estoy entrando a discutir eso. Obviamente yo no pondría candidato a GOTY un remake 1-1 de un videojuego, entre comillas, pero es que ahora esa gente te dice que esto es un estudio menor y que no vale y que no cuenta. Esa gente son las que durante todos estos años, desde que PlayStation la compró, un año después de Demon's Souls, estaban poco menos que haciéndose pajas a muerte, y perdonadme los comentarios, ya lo he dicho antes, si hay menores delante lo siento mucho, este canal no está puesto para menores. Estaban haciendo trabajos manuales muy fuertes, pensando en que esta gente podía hacer el nuevo Bloodborne, podría hacer un remake del propio Bloodborne, podría hacer un remake de Metal Gear Solid. Estaban básicamente todos felices con sus montajes, con sus teorías, con sus ideas. Hasta hace poco se estaba diciendo que Bluepoint podía trabajar en ese God of War, ya que habían trabajado en el multijugador, así que podían reciclar parte de ese contenido. En resumidas cuentas, te estaban diciendo que la cancelación de aquel videojuego multijugador de God of War era una victoria. Y ahora te dicen cuando cierren el estudio que es que no pasa nada porque es un estudio menor. Mediocres, que eso es lo que soy unos cuantos. De hecho, hay una cosa en todo este rato que no he dejado de preguntarme. ¿Qué hacía Bluepoint en un videojuego como servicio? ¿Qué hacía Bluepoint saliéndose por esa tangente? ¿Qué hacía Sony PlayStation dejando en manos de una desarrolladora que ha estado acostumbrada a trabajar en remakes, remasters y todo este tipo de cosas, a hacer un videojuego como servicio? Si me dijeran que van a hacer un videojuego de un solo jugador, que es con lo que han trabajado siempre, y manejándose en un ambiente que les corresponde, pues lo puedo llegar a entender. Pero ponerlos en un proyecto tan complicado como es hacer un videojuego como servicio, sabiendo lo fácil que es en esta industria que eso vaya mal, pues entonces tenemos un problema bastante gordo. Porque no solamente es que los saques de su zona de confort, no solamente es que a Bluepoint lo hayan puesto fuera de sitio, sino que además lo han puesto en el peor sitio. Poner a uno de estos estudios a hacer un videojuego como servicio es medio firmarles una sentencia de muerte a día de hoy. Estos estudios no están acostumbrados a meterse en esos mundos. Por mucho que tengan gente veterana, al fin y al cabo los juegos como servicios, incluso aunque sean buenos, son muy susceptibles de fracasar en el corto y medio plazo, más viendo todo lo que ha pasado en los últimos tiempos. Y además, una licencia como God of War, ya me diréis que tiene para hacer un videojuego como servicio. Ya me diréis que tiene God of War de atractivo para hacer un videojuego multijugador. ¿Será que no pueden hacer experimentos interesantes con God of War? Hace poco han sacado un Metroidvania, que puede que no sea la panacea de nada, pero es interesante y puede ser válido. Pero un videojuego como servicio, un videojuego multijugador de God of War, ¿quién en este mundo lo ha pedido? Sí, una persona llamada Jim Ryan, el antiguo máximo ejecutivo de PlayStation, que básicamente aquí estamos viendo parte de su herencia. Y me van a disculpar que el vídeo haya tratado sobre esto y que haya sido un lenguaje tan fuera de sitio, pero he grabado las tomas varias veces, os lo digo así, he grabado estas tomas en varias ocasiones y he dicho cosas peores en las anteriores. Y bueno, os digo que temo mucho por el futuro de esta industria, sobre todo y principalmente porque estas grandes compañías estoy viendo que no tienen reparos, no tienen una frialdad enorme para estas cosas. Y tal y como vengo avisando siempre, quien va a pagar esto no son los grandes estudios. Si el videojuego de Horizon multijugador que van a sacar ahora es un fracaso, vosotros tranquilidad que eso no lo va a pagar Guerrilla. Guerrilla hace dinero, Guerrilla hace triples as, Guerrilla trae pasta. Pueden fracasar con ese videojuego. El problema va para los estudios pequeños. En el caso de PlayStation, Media Molecule, Ben Studio, todo eso es carne de cañón. Bungie, como Marathon no salga bien, sí que tiene un problema gordo. Pero es que
al final siempre pagan los mismos, al final siempre pagan los estudios pequeños. ¿Qué es lo que ha hecho la genial Microsoft con estos casos? Microsoft lo que ha hecho es que cuando le han fallado algunos de los videojuegos importantes, el Forza Motorsport y alguno de estos, pues lo ha pagado con Tango Gameworks, lo ha pagado con estos estudios pequeños que han ido cerrando últimamente, que son estudios que le dan alma a esta industria, son estudios que hacen cosas diferentes. Bluepoint quizá no, Bluepoint no es que haga cosas diferentes, pero sí hacía un buen trabajo. Y de hecho, joder, Sony, tienes licencias como Jak and Daxter, tienes licencias como Infamous. Dile a esta gente que te lo saca de nuevo. Dile a esta gente que te saque el Infamous 1 con los gráficos de esto, con una jugabilidad un poco pulida. Te lo compro yo por 80 pavos. Es que te lo compro yo. Pero es que esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Una industria que está completamente fuera de sitio, una industria que han cogido unos señores de corbata que no saben ni la mitad de lo que están manejando, que simplemente ellos ven números, les da exactamente igual lo que tiene de esencia muchos de estos videojuegos, el alma que puede llegar a tener un título de estos, no la conocen, solamente saben que que un Shadow of the Colossus, esto no te va a vender 5 millones de copias. Van a decir, esto vendió 1 millón de copias o 2, y dicen, para eso no saques nada, cierra el estudio, anda, pone a hacer otro Horizon y el enésimo God of War y el, yo qué sé. Y a mí me gusta God of War, que coste, pero a lo que me refiero es que nada se va a salir de esa tangente. Nada, es que esta industria ya solamente quiere eso. Trabajos seguros y proyectos clásicos de toda la vida. Nintendo eso sí lo ha cuidado. Nintendo sí, debo decir que de momento se libra de la quema. Ha habido despidos en Nintendo, pero sus licencias, incluso las que menos venden, Metroid, no vende mucho y ahí está, siguen sacando juegos. Que tomen nota, que tomen nota. Pero bueno, en la caja de comentarios podéis dejar vuestras opiniones sobre este tema. Después creo que voy a subir un análisis de Yakuza. Ya aquí fuera de sitio, pero ya está, es que estoy muy cabreado. Disfrutad mucho de los videojuegos. Un saludo.